Si tuvieras la oportunidad de que en esta silla donde yo estoy sentado, estuviera sentado la persona que conducía aquel vehículo, aquel 30 de marzo, accidente en el cual perdiste a tu hermano y quedaste con consecuencias y con daño en el 90% de tu cuerpo, ¿qué tú le dirías a esa persona que te ocasionó tanto dolor y tanto sufrimiento? Primero que todo le digo que lo perdono. Yo te perdono por eso que hiciste. De pronto no fue la intención, ¿no? Pero lo hizo. Segundo, entiendo de que no solo se trató de mí, se trató de un conjunto de personas, familia, hermanos. Y yo te digo que espero que Dios te tenga en el lugar que tienes que estar y, y hoy que tus hijos te hayan perdonado también. Bienvenidos al podcast Rincón Orgánico con Melvin Reyes. Cada semana tendremos un episodio nuevo para que puedas disfrutar. No ofrecemos contenido adulterado, ofrecemos esencia, ofrecemos lo que es verdadero. Hello, ¿qué tal familia orgánica? Bienvenidos una vez más a un episodio de Rincón Orgánico Podcast. Siempre quiero recordarte que si este contenido te gusta, solamente si te gusta, recuerda suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que seas avisado cada vez que subimos un contenido. Recuerda que todo el contenido que hacemos aquí es único y exclusivo para ti. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él nació en Venezuela, país hermoso suramericano, particularmente en una región llamada el Zulia. La vida de este invitado es una inspiración para muchos de nosotros y estoy seguro que al final de este podcast te vas a dar cuenta que tienes mucho más y que eres mucho más de lo que a veces sientes que tienes menos. Nuestro invitado, el día 30 de marzo del año 1979 a las 10 de la noche, sufre un accidente y ese accidente lo marca para el resto de sus días. Quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Irwin Sánchez a Rincón Orgánico Podcast. Bienvenido, Irwin. Saludos, bienvenidos, ¿cómo estás? Bien, excelente, mijo, excelente estar aquí contigo, David, y bueno, y con todos los que nos están siguiendo a través de las redes, sí, señor. Qué bueno, Irwin. Irwin. Rincón Orgánico se llama. Rincón Orgánico Podcast. Este es un rincón donde nos incrustamos, es donde nos atrincheramos, aquellos que nos gusta hablar cosas, nos atrevemos a decir cosas que otros no se atreverían, pero con respeto y con altura. No, por supuesto, ante todo, claro que sí. Irwin, Sí. son varias cosas y estoy seguro que en este podcast vamos a hablar muchas cosas importantes. Te conozco hace muchos años, sí, y desde que te conocí, la primera vez que te conocí en Expolit. Sí. Fue la primera vez que te miré y desde el momento que te miré, supe que eras una persona que tenías una esencia. Tenías algo muy importante que la humanidad necesita: escuchar, conocer, mirar, aprender. Sí. Yo quisiera que trabajemos sobre una línea de tiempo, desde el Génesis. Sé que el 30 de marzo del año 1979 sufres un accidente. Pero quiero que vayamos un poquito más atrás. Cuéntame, ¿dónde nace Irwin? ¿Cómo nace? ¿En qué ambiente nace? ¿Cómo fueron aquellos días de infancia? Bueno, chicos, fíjate que yo nací en Venezuela, en una ciudad que se llama Maracaibo. Es algo que le dicen maracucho. Ajá, nos dicen maracucho. Yo nací ahí, bueno, pero tengo ya aquí 33 años en los Estados Unidos, ¿verdad? Mi accidente lo tuve allá. Y bueno, yo nací en una familia donde había mamá, papá, los hermanos y muchos sueños, ¿no? Yo
tengo gratos recuerdos de esa infancia cuando yo vivía ahí. Yo le digo a la gente que nosotros éramos una familia bastante grande, porque éramos 8 hermanos. Wow. Más a mi papá y mi mamá eran 2, pero total que éramos 10. Y siempre digo de que mi mamá fue una mujer muy inteligente porque ella, viendo que tenía 8 hijos y que era solo mi papá el que trabajaba, ella se puso a estudiar y se graduó de maestra, ¿no? De normalista. Y yo crecí en esa familia donde pues teníamos los principios. Yo me acuerdo cuando era muy niño, ver a mis primos, a mi papá, a mis hermanos, a mi abuelo, a todos crecer en un ambiente que era la Marina. Yo te voy a contar esto para que me entiendas más o menos. Nuestra familia era como, tú sabes de esa familia que el abuelo es médico, el hijo es médico, el sobrino es médico. Hay toda una dinastía, hay toda una herencia profesional. Exacto, así era mi familia. Mi abuelo fue capitán de la Marina de Guerra, mi bisabuelo fue capitán mercante, mi hermano fue maestre de segunda, el otro tío mío fue capitán. Y así sucesivamente, muchos de los hombres nosotros nos decían, y desde muy pequeño mi padre me decía, cuando seas grande vas a ser un marinero, cuando seas grande vas a ser un marinero. Y siempre le digo a la gente, bueno, yo me levanté en ese ambiente donde escuchaba eso desde muy pequeño, cuando seas grande vas a ser un marinero. Y siempre digo de que ese era lo que mi padre decía. Pero definitivamente Dios tenía otro plan, ¿no? Y entonces, pues ahí me crié en esa ciudad y siempre escuchando de que iba a ser un marinero. Y crecí ahí. Yo les digo a la gente que, como te dije, tengo un grato recuerdo de esa infancia, de aquel niño que jugaba en el patio de su casa con aquellos carritos de metal. Éramos felices, no como los de ahora. Éramos de los que nos subíamos en el techo a elevar las cometas. Recuerdo que cuando yo tenía 7 años, fíjate, yo tocaba la batería, tocaba la guitarra a esa edad, ¿no? Un niño. Tengo un dibujo que lo guardo todavía en mi oficina, que a veces la gente me pregunta, oye, ¿y ese dibujo ahí que tienes? Y yo le dije, yo lo hice cuando tenía 7 años de edad. Wow. ¿Y por qué lo tengo ahí? Porque eso me hace recordar que un día yo tuve mis manos normales, ¿no? Como cualquier otra persona. Y entonces, bueno, aprendí a leer, a escribir. Y desde niño, desde pequeño, ya tú sabías por todo el entorno familiar y que ibas a ser un marinero. Sí. Sí, eso era lo que yo decía. Era tu sueño, era lo que habías visto hacer a toda tu familia y anhelabas convertirte en un marinero. Bueno, te voy a contar esa parte, fíjate. Cuando a mí me dice que yo voy a ser marinero, yo era un niño y yo solamente escuchaba a mi padre decir, cuando sea grande serás un marinero, cuando sea grande serás un marinero. Y eso es lo que él decía. Pero nunca me preguntó si yo quería ser un marinero, pero era mi padre. Claro. Entonces, bueno, fui al liceo, yo crecí, Irving Sánchez cuando ya estaba en lo que se llama el bachillerato. Cuando entré a la edad de 11 a 12 años, mi vida tuvo un pequeño cambio, ¿no? Yo me acuerdo que ahora en el bachillerato, ahora jugábamos fútbol, empecé a notar que este cuerpo estaba cambiando. Yo me acuerdo que ahora cuando terminábamos de jugar fútbol había unos olores extraños que salían debajo del brazo. Que me indicaban que tenía que cuidar este cuerpo. Empecé a entender de que aquella voz que yo tenía de que buenos días mamá, empezó a decir buenos días mamá, buenos días papá, empezó a cambiar aquella voz, ¿no? Y me arreglaba más de lo normal, ya te perfumabas, ya te peinabas, eras más delicado con tu apariencia. Claro, cuando yo salía a la calle, las chicas me veían y me decían adiós, y yo le decía lo mismo le dirás a todos. Yo era pretencioso. Chico, y entonces, pues sí,
fui creciendo con todos estos sueños en mi familia. Cuando yo hablo, fíjate, cuando hablo de cuidar el cuerpo, que yo lo cuido, yo le digo a mucha gente, en mi país hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que lo pierde. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Yo no entiendo cómo hay personas que no quieren cuidar su cuerpo. Yo veo personas que se ponen un arete en la nariz, en la lengua, las damas aquí en el ombligo, se hacen tremendos tatuajes. Chicos, y eso es, yo no entiendo por qué no quieren cuidar este cuerpo. Si Dios te lo dio para que lo cuidara, no para que lo maltratara. ¿Me entiendes? Yo no entiendo esa situación. Eso es algo que el ser humano, pues, no me cabe en la cabeza. Que una persona, por ejemplo, que se tatúa, se hace un tatuaje, tú sabes que las personas que se hacen tatuajes jamás en su vida podrán donar sangre. Wow, impresionante. No sabía ese dato. Mucha gente no lo sabe. Claro. Y si algún día necesitas dar sangre, no puedes. Te sacan lo que es el plasma, pero sangre como tal no puedes dar. Entonces hay que cuidar este cuerpo y darle gracias a Dios por todo lo que tiene. Y desde esa edad tan joven tú te diste cuenta que tenías que tomar acción, tenías que ser responsable con el cuerpo que Dios te había dado. Por supuesto, sí, te cuento que tenía, cuando tuve 15 años tuve una noviecita, ¿no? que se llamaba Elena, y le decíamos Elenita. Y tenía un amigo que tenía una novia que se llamaba Rosa, y le decíamos Rosita. Y un día me llega mi amigo Marvin, llega a mi casa y me toca la ventana del cuarto, porque en el patio de mi casa era la oficina del barrio, y me llama y dice, Irving, venga. Y yo me levanto, salgo al patio, y cuando salgo veo que levanta su brazo, y tenía aquí en el brazo un corazón tremendo, estaba hinchado y decía, te amo, Rosita. Y cuando yo lo veo, yo digo, lo perdimos, no, y me dice, ¿por qué no te pones un tatuaje que diga, te amo, Elenita? Oh my God. Y yo le dije, no, yo no voy a hacer eso. Y él me dice, ¿tú no la quieres? Claro que la quiero, pero más me quiero yo. ¿Sí o no? Claro, No. totalmente. Y el caso está que Rosita a los 2 meses se le fue con un primo. Oh my God. Entonces, bueno, chicas. Recuerdos de infancia. Irwin, Sí. pero bueno, lindo poder recordar y memorizar, expresar, verbalizar lo que fue tu vida, todos aquellos momentos lindos. Pero, Irwin, el 30 de marzo de 1979 es un día que marcó tu vida para siempre. Sí, definitivamente. Cuéntanos, ¿qué pasó ese 30 de marzo? Déjame cortarte un poquitico antes. Ok. ¿Qué te parece? Cuando Irving Sánchez llegó a los 17 años, mi papá empezó a cambiarme la frase. Mi padre ya no me decía, cuando seas grande vas a ser un marinero. Empezó a decirme, ahora cuando cumplas el 6 de noviembre, 18 años, te estás listo porque te tienes que ir el 30 de marzo a la Marina. A la Marina. Y entonces pues yo empecé a enamorarme y a soñar que iba a ser un marinero cuando llegaban los barcos a mi ciudad, porque nosotros vivimos lo que era el Golfo del estado Zulia, llegaban los barcos de guerra, los barcos petroleros, y mi papá me llevaba a mí y unos primos dentro de los barcos, porque íbamos a ser marineros, y estaba el tío, estaba el primo, estaban todos uniformados, con esos uniformes bien bonitos, sus estrellitas, y los marineros cuando lo veían, mi capitán, y yo empecé a decir, wow, voy a ser un marinero. Y ellos contaban los viajes que hacían por el mundo. Fíjate. Y yo empecé a enamorarme de que quería ir por el mundo como marinero. Hasta ese punto, lo que tu papá te venía diciendo ahora comienza a convertirse en un sueño para ti también. Exacto, ya ahí le di esa forma, me enamoré de eso, de ser un marinero, de ese sueño, estar más pegado a mí, porque desde niño yo lo tenía, pero no era así como ahora. Y entonces, bueno, chicos, efectivamente llegó el 6 de noviembre,
Yo me acuerdo que llegó el 5 de noviembre y yo estaba en mi cama mirando el reloj, faltan 10 para las 12. A las 12 ya yo tenía 18. Ya eras un hombre de 18 años. Y entonces yo decía, faltan 5 para las 12, y a las 12 me levanté y me paré frente al espejo a ver si tenía una arruga, una cana. Y entonces fíjate que al otro día me levanté, mi madre me vio, mi padre me dijo, feliz cumpleaños, hijo mío, futuro capitán de la Marina de Guerra. Y entonces yo le dije, gracias papá, gracias, saqué pecho y todo. Mi mamá me abrazó, me dio ese beso, me dijo feliz cumpleaños. Y esa noche fue una noche muy bonita, ¿sabes? ¿Te acuerdas de esos amiguitos del barrio? Claro. Hicimos una fiesta porque Irving Sánchez había cumplido 18 años. 18. Hicimos una fiesta muy bonita. Y esa noche yo me acuerdo que le dije a la que era mi novia, que se llamaba Eldenita, le dije que tenía que decirles algo importante. Y ella me dijo, ¿qué me tienes que decir? Y le dije, me voy a la Marina de Guerra ahora el 30 de marzo. Cuando yo le dije eso, ella me dijo, no te puedes ir a la Marina, si te vas me muero. No, si te vas me ahorco una mate sandía. Si te vas me muero. Entonces yo decía, oye, la tengo comiendo en la mano. Chicos, y entonces, pues, eso fue una noche muy linda. Y así llegó diciembre, enero, febrero y marzo. Durante todos esos meses yo salía a correr, y soñaba por cómo era ese mundo que yo iba a conocer, como decían mis hermanos. Italia, Alemania, toda Europa, muchos países. Y yo empecé a tener ese olor y sabor de que yo iba a ir por allá también. Y una semana antes del 30 de marzo, fíjate, mi mamá le dio a mi hermano, que era mayor que yo, le regaló un automóvil. Mi mamá le regaló este auto a mi hermano porque él se había graduado en la universidad. Y ella, pues, como una madre, yo digo, así como un padre cuando le da un regalo a su hijo, ella estaba muy contenta, ¿verdad?, de ese regalo que le había dado a mi hermano. Y esa semana mi hermano y yo estuvimos paseando por toda la ciudad y hablando. Y según mi madre, el único que no se iba a ir a la Marina de Guerra era este hermano, que se había graduado en la universidad. Bueno, así que llegó el día 29 de marzo, el día antes de irme a la Marina. Recuerdo que estaba en la mañana en mi casa durmiendo cuando de pronto llegaron los marineros. Para ese entonces se acostumbraba que los marineros llevaban a tu casa un día antes, te llevaban un uniforme, y era una cosa bonita, ¿no? Una tradición bonita de parte de ellos. Yo recuerdo que me lo agarré, me lo puse y me paré frente al espejo. El día 29 de marzo, antes de este día, tú tienes el uniforme, tú te lo practicas, te lo mides, te ves frente al espejo. Todo lo que has estado soñando durante los últimos 3 meses, viajar el mundo, ser un marinero, representar a tu lindo Venezuela. O sea, te das cuenta que estás a 24, 48 horas de finalmente comenzar a vivir un sueño. Exacto. Fíjate, ese día, cuando yo me puse ese uniforme, yo me paré frente al espejo, me veía muy bien. Y me acuerdo que mis amigos vinieron a verme y me dijeron, wow, Irving, qué bien te ves, qué guay, bien te queda ese uniforme. Y me sentía muy orgulloso. Me quité el uniforme, se lo entregué a ellos y ellos me dijeron, hasta mañana. Y yo les dije, hasta mañana. Y ellos me dijeron, tú eres herencia de herencia, igual que tu abuelo, igual que tu padre. Ellos sabían, ¿eh? Ellos se fueron. Y ese día yo preparé ese ligero equipaje, porque era un ligero equipaje, con estas manos que ya no son las mismas. Ese ligero equipaje estaba allí, preparado. Y ese día recuerdo que fuimos a casa de mi abuela
porque teníamos una tradición. Fíjate esto, lo bonito que era, David. Todo el que se iba a la Marina de Guerra tenía que ir a casa de la abuela a recibir la bendición. Tremendo eso. Hermoso. Sí, sí, era algo muy bonito. Ay de aquel que se fuera sin ir a visitar a la abuela. Ay, ay, ay. Y yo recuerdo que fui a casa del abuelo, de la abuela con mi hermano. Cuando llegamos ahí a la casa de la abuela, ella estaba sentada en todo el frente con su mecedora, ¿no? Esperando que yo llegara, esperando que yo llegara. Y resulta de que, bueno, ya cuando llego le digo, abuela, aquí estoy, ya mañana me voy. Y ella me dijo, lo sé, te estaba esperando. Decían que yo era un consentido de mi abuela, no sé si sería, pero a mi abuela yo la amaba y sé que ella me amaba con todo mi corazón. Fíjate que mi abuela tenía 90 años para ese entonces. Mi abuela fue una mujer que levantó 8 hijos ella sola. Wow. Mi abuela para mí fue una mujer muy valiente, muy amorosa, muy dulce, mi abuela. Dice el libro de instrucciones, que es la Biblia, que los nietos son coronas. Son coronas. De los abuelos. Hoy día yo tengo 2 coronas que cuando me ven me dicen papi bello y me abrazan. Para ella su papi bello no tiene quemadura. Su abuelo no tiene quemadura. Hermoso. Me ven con los ojos del alma. Es lindo ver a esas niñas como abuelo te brinca y te abraza. Es una experiencia muy linda. Y entonces, bueno, le dije, abuela, ok, después de estar un ratito con ella, le dije, ya me voy, me fui a montar en el auto con mi hermano, cuando ella me dijo, espérate, hijo, no te vayas todavía. Déjame darte este beso y este abrazo, porque no sé cuánto tiempo va a pasar para volver a verte. Fíjate, ella sabía que cada uno que se iba a la Marina pasaba muchos meses sin regresar a casa. Y bueno, ella me abrazó, me besó. Y siempre digo de que ese fue el beso más tierno que yo recibí de mi abuela. No olvido ese abrazo, ese beso. Amaba a mi abuela. Me despedí de ella, entonces mi hermano, me monté en el auto y mi hermano y yo salimos rumbo a la autopista. Y bueno, cuando íbamos en la autopista hacia la casa, de pronto otro automóvil nos llegó por la parte de atrás al nuestro. Nuestro auto dio varias vueltas en 4 ruedas, ¿te recuerdas que yo creo que te comenté? Y de pronto, cuando nos golpeó la primera vez, yo me di un golpe en mi cabeza y me desmayé. El auto dio 4 vueltas, en 4 ruedas se paró y nos volvió a llegar por segunda vez. Este hombre que nos llegó a nosotros estaba totalmente drogado, borracho. Era un alcohólico, pues era un consumidor. Y yo siempre digo de que a él no le importaba acabar con su vida y menos a quien arrastraba en el camino. Todo por culpa de un vicio que destruye familias, que hace mucho daño. Claro. Y te voy a contar esta anécdota antes de seguir. Cuando yo estaba en el hospital, David, en esa cama tenía unos meses, me cuidaba mucho porque me podía contaminar. Tú sabes que una persona con quemadura es muy fácil de contaminarse y hay que cuidarla mucho. Pero en ese momento que yo estaba ahí, mi mamá me dijo, hijo, quiero que veas, me dice mi mamá, quiero decirte algo. Allá afuera está el hijo del señor que tuvo el accidente con tu hermano. Imagínate eso. Cuando mi madre me dice eso, yo le dije, ¿el hijo de ese señor que le llegó a nuestro auto? Sí. ¿Y qué quiere? Se viene a burlar de mí, de lo que hizo su padre. Y mi madre me dijo, escúchalo, hijo. Escúchalo, por favor.
Y lo dejó que pasara. Sorpresa para mí cuando veo que era un niño de 13 años. Un niño de 13 años que yo digo que se portaba como un adulto. Este niño se paró todo temblando y me dice: yo vengo a pedirte perdón por lo que te hizo mi padre. Vengo a pedirte perdón. Ni siquiera su padre tuvo el valor de llegar y pedir perdón. Y él me dijo algo que nunca lo olvido. Él me dijo: yo quiero decirte algo. Así como mi padre dañó tu vida y la de tu hermano, también acabó con la vida mía, de mi madre y de mis 3 hermanos pequeños. Mira, y se levanta la camisa y aquí tenía una cicatriz. Mira, este fue el día que le tiró el cuchillo a mi madre porque no le daba el dinero para el alcohol y las drogas. Y yo me metí a defender a mi madre y el cuchillo que se clavó en mi brazo, se partió ahí. Y ahí cayó. Odio a mi padre. Odio. Y ese muchacho lloraba y lloraba, pobrecito. Odio a mi padre. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Este hombre, por culpa de ese vicio, de ese alcohol, de esa droga, destruía a su familia, la destruyó a sus hijos. Por eso, hermano, tenemos que cuidar la familia, lo que Dios nos da. Fíjate, ahí cuando él me decía odio a mi padre, yo me acuerdo que, yo me di cuenta que habemos personas que tenemos quemaduras por fuera, pero otras las tienen por dentro. Y ese era un caso. Él tenía su quemadura, su dolor por dentro, fíjate. Así que bueno, vuelvo a la parte del accidente. Como te dije, me había desmayado. Cuando logro despertarme en una de esas, que estoy muy aturdido, abría mis ojos, cerraba mis ojos y veo a mi lado a mi hermano que está allí con las manos en el volante y todo su rostro bañado en sangre. Y él abría, cerraba su boca. Y yo lo veía como queriéndome hablar. Yo pienso que a veces me quería decir, sal de aquí, no sé. Entonces yo dije, voy a abrir la puerta donde yo iba. Me daba tiempo de ir por delante y abrir la puerta donde él, porque el fuego venía de atrás hacia adelante. O sea, desde que ustedes son impactados, cuando tú te levantas y tú ves a tu hermano bañado en sangre, desde ese momento ya en el vehículo ya hay fuego. Comenzó el fuego. Ahí comenzó el fuego, lentamente. Lentamente. Pero iba aumentando. A mí me daba tiempo de, según yo, salir, abrir la puerta donde iba mi hermano y sacarlo. Pero entonces cuando yo fui a abrir la puerta donde yo iba, no podía, el carro había quedado muy golpeado y le di una patada. Cuando le di esa fuerte patada, ¡pah!, que logré salir, me fui por la parte de adelante para abrir la puerta de él, la puerta del piloto, para sacarlo antes que el fuego llegara. Claro. Cuando lo estaba abriendo la puerta, no podía, por más que el golpe había dañado mucho el auto físicamente, ¿verdad? Y entonces me fui y me regresé y me iba a meter por donde salí, la puerta del copiloto. Cuando me fui a meter, fíjate, habían 3 hombres que se pararon delante de mí. Estos 3 hombres me decían, no te metas, te vas a quemar. No te metas, te vas a quemar, no te metas. Y la gente me pregunta, David, ¿por qué te metiste a rescatar a tu hermano si estaba muerto? Yo le digo a mucha gente, primero, no sabía que estaba muerta. Y segundo, ese era mi hermano. Esa era mi sangre. Y así, fíjate, no tuve tiempo de decirle a mi hermano cuánto lo amaba. Pero yo estoy seguro que él sabía que yo lo amaba. Mi madre me enseñó a amar a mi hermano.
Y siempre le digo a la gente, no esperes estar en un hospital para decirles cuánto te amo. Llámese mamá, llámese hermano, llámese papá, llámese abuela, llámese hijo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, mamá, te amo? Hermano, te amo. Mi hermana, te quiero. Abuela, te amo. De repente esta persona que me están escuchando, me están viendo por acá por el programa, necesitan levantar el teléfono y decirle, abuela, te amo, o papá, qué sé yo, o ir hasta allá, darle un abrazo y decirle cuánto lo ama, ¿sí o no? Así que, mis amados, pues estos tres hombres, por más que insistieron, no pudieron detenerme y me metí a rescatar a mi hermano. Cuando lo estaba rescatando, lo estaba sacando, el fuego ya estaba encima. Yo me quemó más mi mano izquierda que mi mano derecha, porque el fuego venía de la izquierda a la derecha. De la parte de atrás del vehículo. Exacto. Y entonces cuando lo estaba sacando, me desmayé. Y quedé adentro y afuera del auto. Me quemé de la cintura para arriba, ¿no? O sea, la mitad de tu cuerpo queda dentro del vehículo en llamas y toda la parte inferior de tu cuerpo queda de afuera. Tú te desmayas producto del humo, producto del traumatismo craneal que había sufrido, producto de qué te desmayas. Yo me desmayo por muchas razones. Primero me desmayo por la fuerza que yo había aplicado en todo esto, al querer abrir la puerta, después del otro lado. Estos hombres eran tres, ¿verdad? Tú forcejeas con estos tres hombres. Sí. Ellos, o sea, oh, wow, esto es impresionante. Estos tres hombres me decían, no te metas. Y uno de ellos hasta se iba a quemar, porque yo lo empujé de tal manera que se paró y tocó la espalda con el metal y se sacudió y se fue a un lado. Y los otros dos no pudieron. Es que no iban a poder. Erwin, tú te quedas, te desmayas, la mitad de tu cuerpo queda adentro. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy sacando a mi hermano, como te dije, había el humo, había la fuerza, ya yo estaba muy agotado, que yo me desmayo. En ese momento pasa el tío de uno de mis amigos de la infancia. Fíjate, él pasó por ese lado de la autopista, a él le llamó la atención, miró el carro, se acercó y se dio cuenta que éramos nosotros, mi hermano y yo, que iban ahí. Y él me vio y se acercó, me agarró por los pies y me jaló, mira, y me echó un poco de arena y me apagó. La gente dice, qué casualidad que ese tío tuyo estaba, ese amigo de tu tío estaba pasando por ahí, ese tío de tu amigo. Y yo no digo que era casualidad, yo digo que Dios tenía un propósito en mi vida. Y Dios dijo, lo voy a rescatar de la muerte porque voy a hacer algo con él. Y entonces mi amigo, de ahí me llevaron al hospital. Como pudieron, me agarraron con todo este dolor, las quemaduras, la cara hinchada, no veía nada. Y me llevaron ahí al hospital. En mi libro, Una prueba de fuego, pueden buscarlo y ahí se van a dar cuenta, pueden leer detalladamente muchas cosas que no alcanzo a decirlas, ¿verdad? Mi libro lo pueden conseguir en la página de irwinsanchez.com. Aquí cuento toda mi historia, muchas cosas. Puede visitarla, sí, la página de irwinsanchez.com, y si estás acá en los Estados Unidos, el teléfono es 786-443-0541. 786-443-0541, y también es el WhatsApp para los que están en cualquier parte del mundo. Entonces te contaba, me llevan al hospital. Cuando llego a ese hospital, llaman a mi familia y le dicen a mi familia, tenemos varias noticias malas que darte. Y le dicen a mi mamá, tenemos varias noticias malas que darte. Una era que uno de tus hijos se murió, mi hermano murió, y al otro le damos 2 horas de vida, y si llega a vivir no va a ver porque se quemó los ojos.
Eso era lo que ellos decían, ¿no? Definitivamente, yo creo en los milagros. O sea, el primer diagnóstico con tu vida es que te quedan 2 horas de vida, pero que si a un caso ese diagnóstico no se cumple, tú quedas con un daño en tu vista y vas a perder la capacidad de ver. Sí, según ellos era eso. Si llega a vivir, no va a ver porque se quemó los ojos. No es que a lo mejor, no, se quemó los ojos. Eso fue lo primero que ellos dijeron. Recuerdo, fíjate que cuando estaba ahí en la emergencia, yo no veía, todo estaba hinchado, a veces escuchaba bien, otras veces no. Y empecé a sentir la mano de alguien en mi cabello. Y me tocaba el cabello, me tocaba el cabello. Y yo escuché la voz que me dijo, sí te vas a salvar, hijo. Esa era mi madre. La palabra tiene poder. Mi madre me decía, sí te vas a salvar. Tremendo, ¿no? Y te digo esto con nostalgia porque, bueno, mi mamá no hace mucho que se fue a la casa del cielo, tenía 92 años. Y bueno, mi madre fue para mí mi amiga, mi enfermera, mi consejera, fue todo para mí. Y así que toda mi familia en sí. Y entonces, mira, pasaron 2, 3, 4, 5, 8, 9 horas. Y el joven Irving Sánchez no se moría. Entonces viene mi familia y le dice a los médicos, ustedes dijeron que le daban 2 horas de vida, pero no se muere, hay que hacer algo. Y me llevaron a la unidad de cuidado intensivo. Cuando me llevan a la unidad de cuidado intensivo, yo recuerdo que pues yo no veía, solo escuchaba la voz de los médicos, la voz de mi madre, que todos los días ella entraba a darme de comer gelatina, que era unos pedacitos así porque era lo único que podía comer y eso. Y bueno, yo escuchaba a los médicos cuando ellos decían, hay que hacer esta operación, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y ahí, como digo en mi libro, Más allá de tu rostro, y ahí también en una prueba de fuego, este es mi último libro, Más allá de tu rostro, digo, Dios me regaló un pedacito del cielo. Y ahí tuve la oportunidad de entender por qué Dios me había dado la oportunidad de volver a vivir. ¿Me entiendes? Es una historia que tuve una visión donde había un río, era un bosque, y ahí entendí cuando del otro lado del río una persona me dijo, vas a quedar vivo, una persona que estaba vestida de blanco, vas a quedar vivo para enseñarle al mundo que hay un Dios que vive. Le vas a enseñar al mundo que vivan del Espíritu. Y le vas a enseñar al mundo que no se ahogue en pequeños vasos de agua. Fíjate, cuando yo escucho esta persona vestida de blanco decirme así, yo todavía no entendía. Entonces veo una roca a mi lado y me senté en esa roca. Y yo me acuerdo que yo le llegué a decir, yo no quiero atravesar el río, porque él me dijo que lo atravesara. Y yo le dije, no quiero, yo voy a ser un marinero. Yo quiero ser un marinero, le decía. Cerré mis ojos y cuando los volví a abrir, ya estaba en esa habitación donde todos los aparatos sonaban, ¿verdad? Pero empecé ahí a ver, fíjate. Y ahí estaba un tío mío que es ministro leyendo la Biblia. Y cuando me vio, pues sonrió y se retiró y bueno. Y ahí entró mi mamá todos los días a darme de esa comida, esa gelatina. Recuerdo que cuando yo la vi venir a acercarse a mí, ella tenía una blusa amarilla, ¿no? Y yo la miro a sus ojos y yo le digo, madre, ¿cómo estás? Y ella me dice, yo estoy bien, preocúpate por ti. Pero yo ahora veía sus lágrimas. Una buena madre, un buen padre, cuando ve a su hijo enfermo no le va a decir, ¿verdad? Te vas a sanar, pobrecito. No, si a uno le duele el corazón, dice, vas a estar sano. ¿Verdad que sí? Claro. Te vas a recuperar.
así uno está el dolor en el corazón. Esa era mi madre. Y entonces fíjate que viene algo que parece un poco chistoso. Porque yo le dije, madre, estoy viendo un color amarillo delante de mí. Y ella, era la blusa de ella. Y ella hace, no puede ser. Soltó la gelatina, mi hermano, y empezó a decirme, ¿cuántos dedos ves aquí? Y me ponían los deditos frente a mi cara. Y yo le decía, 3. Y ahora, 5. ¿Cuántos dedos ves ahora? 4. Y ahora, 1. Y salió corriendo a llamar al médico que dijo que me quemé los ojos. Doctor, mi hijo está viendo. Venga, mi hijo está viendo. ¿Tú recobras la vista entonces a las más o menos 9, 10 horas? No. Pasaron varios días. O sea, pasan varios días hasta que tú comienzas a recobrar la vista. Exacto. A mí a las 9 horas me llevan a la unidad de cuidado intensivo. Y ahí en esa unidad de cuidado intensivo tuve varias horas donde no veía, yo solo escuchaba la... Irwin, cuéntame. Dime. ¿Cuánto tiempo dura tu recuperación o cuánto tiempo duras en el hospital? Yo duro 3 años en el hospital. ¿Duras 3 años en el hospital? 3 años, tuve 120 injertos, todos sacados de mis piernas. 80 operaciones, 3 paros cardíacos. Hermano, yo le digo a la gente, ahora no solamente tenía el dolor de la quemadura, sino de dónde sacaba. Ok, déjame hacer una pequeña recopilación. Ok. Pasas 3 años en el hospital. Sí. O sea, tú entras un 30 de marzo del 79 y tú sales por ahí en el año de 1981. Sí, finales del 81, 82, por ahí. 120 injertos. 80 operaciones. 3 paros cardíacos. 3 paros cardíacos. No había forma científica o médica de poder pensar que ibas a sobrevivir. No. Eso era imposible. Y no una sola voz de un médico, de varios médicos que dijeron, es imposible que vaya a sobrevivir. Pero bueno, eso es lo que ellos decían, como te dije. También, cuando Dios me devolvió la vista, fue cuando mi mamá ya empezó a ver. Ella fue la primera que se enteró, ¿no?, de que yo estaba bien. Llamó al médico y el médico vino a verme a la habitación. El médico decía, se le fueron las luces a la señora. Ella cree que está bien. Y empezó a mirarme en mis ojos y el médico dijo, bueno, yo dije que casi se quemó los ojos. Y mi madre le dijo, usted no dijo casi, usted dijo que se quemó los ojos. Y tengo un informe médico que dice, paciente que se quemó los ojos, etcétera, etcétera. Y entonces el médico dijo, un milagro ocurrió. Precisamente un milagro ocurrió porque Dios me necesitaba una vista para lo que iba a hacer en mi vida. Hermano, y ahí viví toda una experiencia, como te dije, cuando me metían a bañarme, al agua le echaban sal y bicarbonato, me tenían que sujetar por el cabello todos los días, me sujetaban por el cabello y me metían en esas tinas y ahí veía el agua transparente convertirse en roja de las quemaduras del agua, de la sangre que botaba. Y así pues día tras día, todo hasta que bueno, poco a poco fui recuperándome. Un día me tomaron mis dedos de mi mano izquierda y los médicos me dijeron, Irving, hay que amputar porque cogió gangrena. Y yo le dije, bueno, mañana cuando me lleven al quirófano. Me dijeron, no es mañana, es ahora. Y ahí delante de mí tuve que ver cómo cortaron cada uno de mis dedos. Y así fue una experiencia muy dolorosa, muchas operaciones. Y bueno, al principio no entendía por qué. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Porque hasta que entendí que no es por qué, es para qué. Hay mucha gente que se ahoga en pequeños vasos de agua. Irwin, dime. Entiendo que estoy tratando de asimilar mientras me vas contando tu testimonio y intento revivir en mi mente todo lo que me cuentas.
80 injertos, 120 operaciones, 3 paros cardíacos, quemada la mitad de tu cuerpo y la otra mitad mutilada para poder rescatar la parte de tu cuerpo quemada. Pero entiendo que después de 3 años en el hospital, tienes que salir y tienes que enfrentarte a un dolor que es más fuerte que el de las heridas, y es el dolor del rechazo público. Háblame cómo enfrentas ese estigma, enfrentarse a una sociedad que comienza quizás, me imagino yo, a hacerte mala cara, malos gestos. Sí. ¿Cómo te enfrentas al rechazo? Mira, al principio para mí eso fue muy duro, porque imagínate, era un joven normal como cualquier otro, y de pronto, bueno, tengo mi rostro quemado. Cuando me vi la primera vez en el espejo, wow, esto yo ya no era el mismo joven. Me di cuenta que me cambiaron el nombre. Ahora cuando la gente me veía en la calle me decía, ahí va el quemado, y siempre digo que eso huele a destierro, huele a olvido, hermano, es el quemado, eso siempre huele feo, digo. Y entonces pues empezar a escuchar esa famosa frase, me tenían cansado, no se daban cuenta. Y yo decía, ¿por qué si a fulano se llama Luis y perdió un brazo, ahora le dicen el mocho Luis? ¿Por qué me tienen que decir el quemado? Sí, tengo quemadura, pero tenemos que saber que cada uno. Entonces fue muy duro. Mira, a veces yo iba a una panadería, por decirte un ejemplo, y yo llegaba a que me atendieran y no me querían atender. Y yo peleaba con la gente. Yo le decía, no me quieres atender porque me ves con esta quemadura. Y así peleaba. Llegué a tener una espada en mi mano de tanto pelear con la gente. Muchos se burlaban descaradamente, a veces venían una pared y se daban en el codo. Mira, hay una parte de acá de mi libro, Más allá de tu rostro, donde digo, aún recuerdo cuando vivía en mi país, que me montaba en un autobús y el que estaba a mi lado se movía. No le gustaba el hombre que tenía quemadura. Son cosas que duelen mucho. Yo, según la sociedad, tenía que estar apartado. Yo era un inservible, según la sociedad. Fíjate que Dios es bueno, porque Dios, en medio de todo esto, me dio familia, ¿verdad? Me dio una esposa, me dio hijos. Y tú sabes, mi primer trabajo, porque nadie me daba trabajo, ya yo tenía una esposa, estaba en estado, y me tocó al lado de mi casa, la casa de vivía con mis padres, había un terreno y me hice un techo, lo arreglé y con un amigo monté un car wash. No como lo de aquí, claro, pero era como ese de trapito y de balde. Y sacaba la manguera de mi casa y ahí nos encargábamos de lavar autos. Y fíjate, lo hacía y esa era la manera de que yo empecé a generar ingresos. Pero fíjate esto, cuando yo tenía ese car wash, cerca de mi casa había otro señor que también tenía un car wash. Él ya tenía más tiempo. Y un día me dice uno de mis clientes, Irving, ¿sabes que el señor del otro car wash está diciendo que a ti te están trayendo más autos porque, pobrecito, das lástima por tu quemadura? Y para mí eso fue algo que me chocó mucho. ¿Te ofendió? Me ofendió, claro. Entonces yo dije, así es la cosa. Aquí me lo van a traer por la excelencia que se hace y el sentido de pertenencia. De hecho, cuando voy a las empresas hoy día, ese es uno de los talleres que yo doy. La excelencia y el sentido de pertenencia van de la mano. Tengo otro taller que dice el poder de tus manos. Otro que se llama Así se puede. Pero bueno, este taller que se llama La excelencia y el sentido de pertenencia van de la mano es porque fue un reto. Yo le decía a este ayudante mío, vamos a limpiarlos bien, con excelencia, como si fuera de nosotros. Sentido de pertenencia. Hay que hacerlo como si fuera de nosotros, vamos.
Y así fue. Empezamos a hacerlo de una manera que hasta que yo no le sacaba un wow al cliente no me quedaba. No quedaba contento. Irwin, son tantas las cosas que escuchamos de tu testimonio que nos impactan. Pero también quiero que nuestra audiencia sepa que hoy en día eres un conferencista internacional, eres un autor de libros que son muy vendidos en el mundo entero. Sí. ¿Cómo logras transformar esa historia que el panorama se miraba muy gris, se miraba muy oscuro? ¿Cómo logras convertir esa experiencia difícil y poder hoy ser un hombre de éxito? Bueno, mira, primero que todo, la vida para mí se convirtió en un reto. Mi madre fue una de las primeras que me decía, tú tienes que seguir adelante, yo no te voy a durar toda la vida. Y yo recuerdo que al principio yo usaba los pies para todo, yo no podía usar mis manos. Y mi madre me colocaba aquí un tenedor y me decía, agarra, si puedes, y poco a poco se me caía, tú puedes, yo no te voy a durar toda la vida. Esa motivación la conseguí de mi madre. Nunca dejes que te tenga lástima, siempre. Eso fue algo muy bueno. Entonces, como te dije, la vida se convirtió en un reto. Después que dejé de lavar auto, un día le dije a un amigo, voy a escribir un libro. Y este amigo me dijo, ¿qué vas a escribir tú? Voy a escribir un libro, ya tengo el título. Se va a llamar Luchar por Vivir. ¿Qué vas a estar escribiendo? Y ahí aprendí algo muy importante. Yo le digo a mucha gente, cuando tú tengas un sueño, vas a montar una panadería, una zapatería, un restaurante, lo que sea, y venga alguien y te diga, yo creo que ese negocio no va a servir, tú le vas a decir, tú sabes contar, no cuentes conmigo. Aléjate de toda esa gente. Si yo hubiera hecho caso a toda esa gente, no estuviera aquí. Cuando ya escribí Luchar por Vivir, empecé a mostrarlo por toda mi ciudad, mis amigos. Y ahí empezaron a decir, oh, el quemadito sí escribió su libro. Entonces, la vida se convirtió en un reto. Y me gustaban los retos. Yo no quería quedarme atrás. Fíjate esto. Salgo a vender mi libro por toda Venezuela, Luchar por Vivir. Yo iba por todas partes, iba a algunas empresas y le decía, mucho gusto, señor, mi nombre es Irving Sánchez. Este libro narra mi experiencia de mi accidente, así, asado. Y este libro le enseña a mucha gente a valorar lo que tiene, que se den cuenta, gracias a Dios, porque tienen esas manos, porque no tienen quemadura, porque están sanos, fuertes. Y algunos empresarios me decían, hoy pase aquí adelante, contarle que tengo una cuerda de vagos aquí adentro que no quieren trabajar. Otros, no, yo les contaba y me tiraban la puerta a la cara, me decían, no me interesa. Entonces, ese amargo dulce no fue fácil, ¿verdad? Desde que salí del hospital, como te dije, es una combinación de rabia y no tan rabia. Y de pronto, cuando ya yo escribí mi libro, que ya yo estaba por varios lugares de Venezuela vendiéndole con mi corbata y mi saco, ya empezó a acercarse uno que otro periodista y me preguntaban y me hacía una entrevista. Y de pronto, cuando ya tenía 2 años y algo de haber salido del hospital y de haber escrito mi libro, me dijo un amigo, vamos a estudiar locución. Tienes una buena voz, vamos a estudiar. Y a mí me pareció bueno. Yo dije, oh, sí, vamos a estudiar locución. ¿Sabe por qué quería estudiar locución? Porque yo decía, oh, me graduó de locutor y del otro lado nadie me va a ver. Nadie me va a ver. Exacto, decía yo. Solo la gente me va a escuchar. Y me gradué de locutor. Cuando yo me gradué de locutor, mi amigo no terminó. Wow. Sí, y es que a mí yo me propongo algo y lo consigo, ¿sí o no? ¿Te diste cuenta que tenías que superar el esfuerzo de los comunes e irte a lo extraordinario? Exacto, al otro extremo. Yo analizaba, veía si era alcanzable, cómo era, qué ventaja tenía, qué desventaja, y actuaba. Si yo veía pues que no era... Entonces, ¿qué sucedió? Que
me gradué de locutor, y cuando yo me gradué de locutor recuerdo que hicimos un jingle. Tú sabes que uno hace un jingle cuando se gradúa, porque Claro. no es una tesis, y yo tuve un programa en la tesis que se llamaba El Nido del Águila. Fíjate, eso fue tremendo. Mira esta anécdota. Cuando yo me gradué de locutor, que empiezo con a presentar en varias emisoras, toqué en una puerta, mira, mi nombre es Irving Sánchez, con aquella voz de recién locutor graduado. Mi nombre es Irving Sánchez, tengo un programa que se llama El Nido del Águila. Es un programa buenísimo que te va a ayudar a tu programa, No, no me interesa. Voy a otra emisora, toqué la puerta. Mire, mi hermano, tengo un programa que se llama El Nido del Águila. Es un programa que yo hice y me gradué, Otros me preguntaban, ¿tiene experiencia? ¿Tienes años? No, no tengo experiencia. No puedo darte oportunidad. A la cuarta puerta que yo toqué, que yo sentí, me acuerdo que era la dueña era una señora. Ella me escucha y yo le dije, mire, yo le garantizo que este programa es el mejor que usted va a tener en su emisora. Wow. Ella tenía un programa bueno, escuchado, pero ella me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a dar una oportunidad, fíjate. Y me dio una oportunidad, y me dijo, te voy a dar una oportunidad para que comiences a trabajar, pero de 11 a 12 de la noche. Yo decía, ni los grillos me van a escuchar a esa hora. Pero yo comencé. Y todas las noches, de 11 a 12 de la noche, salía el programa. Y decía, señoras y señores, tengan todos muy buenas noches. Te saluda nada más y nada menos que Irving Sánchez, mejor conocido como el Águila Celestial, desde el Nido del Águila. Y ponía aplausos y todo. Tú sabes, con mi gente. Y así, ¿no? Y salía todas las noches, de lunes a viernes, de 11 a 12 de la noche. Tú no te duermas. Te saluda Irving Sánchez, mejor conocido como el Águila Celestial, desde el Nido del Águila. Y así, ¿no? Yo empecé. A los 3 meses me pusieron de 6 de la tarde a 7 de la noche. Te dieron el horario prime. Cuando vieron que tuviste una buena Ajá. respuesta en un horario Ajá. nocturno, bueno, en un horario en el que quizás no hay mucha audiencia, tuviste buenos números, tuviste buen rating. Exacto. Y te pusieron en uno de los horarios prime. Exacto, y fíjate que tremendo. En esa hora, en ese programa de 6 a 7 tuve 2 años. Y yo me acuerdo que yo hablaba y a veces dejaba las líneas abiertas, la línea telefónica, y las chicas llamaban. Aló, y me decían, Águila, ¿cómo hago para ir a tu nido? Y yo le decía, el nido está ocupado. Y así, hermano, ahí estuve 2 años en ese programa, vendía mi libro. Fíjate que tengo una anécdota que un amigo decía, de los que se criaron conmigo, me decía, oye, Irving ya tiene su casa propia, a fuerza de vender libros. 2 años vendiendo ese libro, se graduó y ya tiene su casa propia, y yo sigo viviendo con la suegra. Irving, eres un testimonio de superación hermoso. Sí. Sé que muchas personas que nos puedan estar viendo en casa, quizás tú te descalificas tú mismo, quizás tú piensas que no lo vas a lograr por cosas que han pasado en tu vida. Estás escuchando el testimonio de una persona que duró 3 años en un hospital, 120 operaciones, 80 injertos, 3 paros cardíacos, la mitad de su cuerpo quemado y la otra mitad mutilado. Y aún así ha podido lograr y construir sus sueños. Porque es que verdaderamente, cuando una persona se determina algo, las limitaciones no existen. Irving, estamos ya casi cerrando este maravilloso tiempo en este podcast. Gracias por compartir tu testimonio de vida con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Han pasado casi 45 años. 45, exacto. Si tuvieras la oportunidad de que en esta silla donde yo estoy sentado, estuviera sentado la persona que conducía aquel vehículo, aquel 30 de marzo, accidente en el cual perdiste a tu hermano y quedaste con consecuencias y con daño en el 90% de tu cuerpo, ¿qué tú le dirías a esa persona que te ocasionó tanto dolor y tanto sufrimiento?
Primero que todo le digo que lo perdono. Yo te perdono por eso que hiciste. De pronto no fue la intención, ¿no? Pero lo hizo. Segundo, entiendo de que no solo se trató de mí, se trató de un conjunto de personas, familia, hermanos. Y yo te digo que espero que Dios te tenga en el lugar que tienes que estar y hoy que tus hijos te hayan perdonado también. Eso también quiero decirte. ¿Cómo se logra eso, Irwin? ¿Cómo se logra? Porque a través de tus palabras me doy cuenta que quizás este evento quemó tu piel, pero no logró quemar tu corazón. No. ¿Cómo logras tener ese corazón y poder otorgarle ese perdón a esa persona? Yo te voy a decir esto, muy sencillo. Si entras a YouTube, tú ves ahí, colocas mi nombre, Irwin Sánchez, y vas a ver muchos videos. Yo estuve hace tiempo en un programa de televisión que se llama Don Francisco Presenta, que ya no está en el aire. Y él me hizo varias preguntas, y entre esas, él me dijo, ¿qué psicólogo te ayudó para salir adelante? Y yo le dije, don Francisco, sí es cierto que los psicólogos existen en la tierra, los médicos están en la tierra porque Dios quiere. Pero yo siempre he dicho que ser un sobreviviente que madura es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir el ser humano. Y la única manera que el camino se haga más liviano se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Es lo que yo aprendí. Hay un libro de instrucciones que aprendí de él. Ese libro de instrucciones dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando ya yo empecé a conocer tantas cosas, mira, mi vida cambió. Irwin, la Biblia dice de que para los que aman a Dios, todo le obra. Todas las cosas obran para bien. Y tengo en mis notas, tú eres tremendo, Irwin. Te demoras 3 años en el hospital, pero cuando sales del hospital, sales con novia. Bueno, imagínate, es que son los planes de Dios. Yo ahí en ese hospital, antes de salir, conocí a una dama. Esta dama le iba a operar de la vesícula. Ahí la conozco y, como le digo a la gente, ella iba a ser operada de la vesícula, salió sin vesícula, pero salió casada. Es que Dios sabía que yo necesitaba una esposa, necesitaba hijos para todo esto. Y bueno, fíjate, así son las cosas y los planes. Hay cosas en la vida que no vamos a entender. Claro. Y no tenemos que estar preguntando tanto por qué, sino para qué. Mira, Dios no me convirtió en un marinero, pero me convirtió en soldado de Cristo. En soldado de Cristo. Ahora he ido por más de 16 países contando mi historia, llevándola adelante. Quiero decirte a la gente que nos ve, no te ahogues en pequeños vasos de agua. Dale gracias a Dios por esas manos. Esfuérzate y sé valiente. Dice, ¿no? El libro de instrucciones dice, diga al débil, fuerte soy. El libro dice que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Casi nada. Entonces, esas 3 herramientas, Dios me dice, esfuérzate y sé valiente. Yo me voy a esforzar. Y dice, diga al débil, fuerte soy. Entonces, ese débil debe estar fuerte, pidiéndole a Dios dirección. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Saca lo mejor de ti. Saca lo mejor de ti. Si crees que ahorita estás quejándote porque no tienes trabajo, porque la estás pasando diferente, todavía tienes una oportunidad. Estás vivo. ¿Sí o no? Amén. Y entrégale esa carga, entrégasela a Dios y tú vas a ver que tus cosas van a cambiar. ¿Me entiendes? Yo declaro y le pido a Dios que sane a todas las personas que nos estén viendo que estén ahorita enfermas. Yo declaro que Dios te sane tu corazón, sane todo tu estado físico y toda tu vida, que la sacas adelante. No tengas miedo, avanza, esfuerza.
Me puedes conseguir en las redes sociales como en Instagram Irwin Sánchez, IRWING, Irwin Sánchez, en el Facebook también como Irwin Sánchez. Visita la página de irwinsánchez.com. Visita irwinsánchez.com, igual en YouTube. Ahí vas a ver mi libro. Este es mi último libro que se llama Más allá de tu rostro. Y tengo este que me gustaría que tú lo mostraras. Claro que sí. Una prueba de fuego. Una prueba de fuego. ¿Están en Amazon? Sí, ese está en Amazon, este todavía no porque recién salí. Así que comunidad, todos podemos correr a la librería de Amazon o también a irwinsánchez.com y adquirir este libro, Una prueba de fuego, y también el libro más reciente de Irwin Sánchez, Más allá de tu rostro. Irwin, quiero que mirando esta cámara, que es tu paneo principal, le des un mensaje a toda aquella gente que siente que no lo va a lograr o que se va a quedar en el intento. Te voy a decir esto, oído. Muy importante, como le digo a mis hijos, escucha la voz de la experiencia. Lo que tú escuches, lo que tú le eches a tu mente, ese es el resultado de lo que vas a tener. Así que yo te invito a que empieces a cambiar esos pensamientos. A que, mira, si yo pude, tú también vas a poder. A pesar de mis manos que no están completas, estoy seguro que las tuyas sí. Entonces, en tu mente, dile, gracias a Dios porque estoy vivo y saldré adelante. Si se puede, sé que puedo y lo haré. ¿Ves? Ese es el pensamiento. No te dejes echar basura. Aléjate de todo lo que te contamina, de todas esas basuras de la gente que no puede creer en ti. Si yo pude, tú puedes. Te recuerdo, te voy a dar esta otra anécdota. Nadie creía en mí. El día que se me cayó una moneda por primera vez en el piso, para mí fue un reto levantarla, por mi condición. Y cuando iba a levantar esa moneda, varias personas se me acercaron y yo le decía, no, yo puedo. Y como pude, la levanté. Fue un reto para mí. Y le dije, te gané. Me la metí en el bolsillo. Entonces, sí se puede. Voy a cerrar esto con esta anécdota. En mi libro, Una prueba de fuego y también Más allá de tu rostro, vas a ver uno de los retos más bonitos que yo tuve. En el año 1990 me dijo un amigo. Le dije a un amigo, corrijo. Me voy a los Estados Unidos, voy a escribir mi libro en inglés. Mi primer libro se llamaba Luchar por Vivir. Y me decía mi amigo, supuestamente ese amigo, primero habla una foca que tú te vayas a Estados Unidos. Y él se reía. Primero habla una foca que tú te vayas a Estados Unidos. Y digo en mi libro, en el año 1990 volé a los Estados Unidos en un avión de carga lleno de plátano. Tenía mi pasaporte y mi visa. Recuerdo que los plátanos, el avión iba lleno de plátanos y se salían de la caja y yo le daba con los pies. Cuando llegué a los Estados Unidos, hice como mucha gente de aquí, que llega aquí. ¡Wow! United States, Estados Unidos. Cuando pasé por la aduana, el señor de la aduana me dijo, Welcome to United States. Bienvenido a los Estados Unidos. Y yo solamente sabía decir, Thank you, I am hungry. Gracias y tengo hambre. No puedes estar mejor, Irwin. Tienes un sentido del humor que verdaderamente nos alegra la vida. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por estar. Siempre serás un invitado de honor en este lugar. Así que, pandilla orgánica, recuerda, por favor, si te ha gustado este contenido, compártelo con tus amigos y con todo aquel que pueda. Si no te has suscrito al canal, por favor, corre y hazlo ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para que seas avisado cada vez que subimos un contenido nuevo diferente. Recuerda que en un mundo como el nuestro hace falta gente orgánica como tú y como yo. Chao, chao. Gracias por haber escuchado este podcast. Ahora puedes compartirlo con tus amigos. Esperamos que haya sido de inspiración y propósito para tu vida. Seguinos en las redes, en YouTube, Rincón Orgánico Podcast, en Facebook, Rincón Orgánico. Nos encontramos en el próximo episodio.